Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Congreso Internacional de Educación. Quiero, en primera instancia, saludar a los señores rectores de las universidades nacionales argentinas que nos acompañan, a los rectores de las universidades del extranjero, a los rectores de las universidades privadas, señores ministros de Educación que nos están acompañando y escuchando, señores autoridades del ámbito académico, autoridades institucionales, señores diputados nacionales, señores legisladores provinciales, referentes del ámbito académico, social y cultural, referentes sindicalistas, expertos, académicos, catedráticos, expositores, asistentes, familiares y amigos. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Educación, cuarto nacional, El Mundo Post-Pandemia, el Poder de las Aulas. Mi nombre es Marco Santillán, soy presidente de la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y tengo el enorme agrado de darle la más cálida y cordial bienvenida a este congreso, que por más cálida y cordial que sea la bienvenida, al ser virtual nunca es lo mismo. Nuestra fundación, que lleva ya desde el año 2015 trabajando bajo la forma de fundación, en realidad encuentra sus raíces en un grupo de académicos, de estudiosos, de pensadores, que venimos hace ya más de una década organizando estos congresos de educación y nos hemos acostumbrado y hemos transitado nuestra trayectoria al calor de estadios llenos de gente, al calor de teatros rebosados de asistentes, pero nunca nos habíamos encontrado frente a una situación de tener que hacer un congreso absolutamente de manera virtual. Lo que puso a nuestra fundación, lógicamente, en un desafío bastante contundente, inédito, nuevo, que creo que hemos podido hacer frente. Quisiera, en estas palabras de apertura, aprovechar para, en primera instancia, agradecer, porque no hubiera sido posible desarrollar este congreso si no hubiese sido por el apoyo de todos y cada uno de los docentes, de cada uno de las docentes, de los rectores y rectoras, de los diputados y diputadas, de los ministros y ministras, de cada uno de los investigadores, de cada una de las personas que se dedicaron a tener que adaptarse a una modalidad de distancia, hablarle a una cámara, filmar su conferencia, enviarla, usar sistemas de envío. Es decir, esto de hacer un congreso virtual nos ha puesto ante un desafío y un reto totalmente inédito, pero también creo nos ha puesto frente a la posibilidad de la construcción y adaptación de lo nuevo. Y ahí creo que yace el principal objetivo de este tercer Congreso de Educación. Cuando comenzamos a pensar en el Congreso de Educación de este año, que primeramente pensamos en suspenderlo por razones de la pandemia, reflexionando, dije a mi equipo y a mi comité ejecutivo, planteé que el Congreso no lo podíamos suspender bajo ningún punto de vista. Porque si uno se pone a pensar cuando los griegos crean esta figura de los congresos, en realidad el congreso, que después van tomando distintas formas institucionales a lo largo de los siglos, ¿no? Pero cuando lo piensan como una reunión cumbre para poder debatir una cuestión urgente, una problemática social de máxima necesidad, que necesitan las miradas diversas y heterogéneas. Y pensando hacia los adentros de nuestra institución, debatíamos mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué ha sido de los congresos de un tiempo a esta parte? Cuando se han convertido muchas veces en shows, muchas veces en eventos simplemente, muchas otras veces destacadísimos congresos que tienen alto contenido científico y valor académico, pero que son instancias de formación más que de debate. Y la verdad que en tantos años de coordinar congresos de educación, que si bien este es el tercer Congreso Internacional de Educación, nosotros comenzamos con una nueva numeración a partir del 2015, cuando consolidamos la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero veníamos hacía más de una década, veníamos haciendo los Congresos Internacionales de Educación y habíamos tenido convocatorias muy grandes, arriba de 20.000 personas en distintas provincias, incluso llevamos una versión del Congreso afuera del país. Pero nunca habíamos tenido tanta concurrencia. Cuando nosotros pensamos en el Congreso de Educación, pensamos en primera instancia en un espacio que pudiera convocar bajo una premisa concreta. Si bien cada profesional, cada disertante va a abordar una temática distinta desde su área, su disciplina y su desempeño, lo que van a poder ver a lo largo del programa, todos y todas, es el común denominador
de las temáticas importantes que tienen que ver la vinculación con la pandemia, el mundo post-pandemia, cuáles son las potencialidades que va a haber en el aula a partir de todo esto que está sucediendo. Porque sí, es cierto, es doloroso, es cruel, es hostil, y la verdad que es un tiempo histórico de muchísima ausencia y de muchísimo déficit y de muchísima falta. Pero, como decía Spinoza, el gran filósofo, siempre de la falta deviene la potencia. ¿Qué hay en la escuela? Me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos y no qué tiene que haber en una escuela. Con Silvia Duchaski, en el acto de apertura del Congreso, en la conferencia inaugural, van a ver que abordamos un poco esta temática, analizando la falta, analizando la ausencia, analizando la potencia de la escuela. Y estoy convencido de que este Congreso de Educación va a generar un punto de inflexión a partir del cual se van a activar otros dispositivos, se van a poder brindar a los asistentes otras herramientas para poder pensar un sistema educativo y una estructura escolar que todos sabemos bien, fue creada a finales del siglo XIX y hasta el día de la fecha no ha tenido grandes modificaciones en su estructura vertebral. Y la pandemia vino a poner justamente en evidencia cosas que ya sucedían, situaciones que ya acontecían. La brecha digital, la desigualdad, la brecha educativa, la falta de conectividad. Eso en materia de tecnología, de acceso a la información, a los recursos y a las TIC. Pero cuánto más puso en evidencia respecto al bullying que se vio potenciado en el ciberbullying, a la investigación educativa que se ve potenciada mediante las plataformas entre las cuales hoy se pueden crear equipos de investigaciones internacionales, interinstitucionales. Se viene a poner también en juego la gran cuestión de la evaluación que muchas veces no solo no atiende a la diversidad y a la heterogeneidad de las presencias en la escuela, sino que en muchas oportunidades opera en contra. Es decir, en materia pedagógica, en materia tecnológica, en materia didáctica, también en materia de política educativa, el Congreso viene a generar justamente esto, un aporte para poder pensar una educación a partir de esta pandemia. Y hay algo tremendo que lo van a poder escuchar cuando vean la conferencia de Ricardo Ortega Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, cuando él en su conferencia cuenta que la universidad tiene más de 800 años, es decir, que está cerca del milenio de historia, y uno lo compara con la historia de nuestras universidades, y uno se pone a pensar que ellos han atravesado guerras civiles, han atravesado guerras mundiales, han atravesado pestes, pandemias, epidemias, y uno ve que la institución sigue en pie. Creo que la potencia de las aulas, que es parte del lema del Congreso, se hace concreción real y material. Porque creo que no se trata de pensar qué puede o qué debe hacer una escuela para poder adaptar la currícula, la evaluación, el rol, la función, los actores a una necesidad forzada que en realidad no es la que existe. Porque si no, como decía Estanislao Antelo, caemos en el logro de las expectativas. Esperamos lo que en nuestra representación creemos que hay en una escuela o que debe haber en una escuela. Y cuando llegamos, la escuela es otra cosa. La escuela son presencias, la escuela son subjetividades, la escuela es un conjunto de elementos que sí tienen características que la hacen ser escuela, pero que se desprenda de esas viejas características, muchas ya caducas, no significa que va a dejar de ser una escuela. Significa que puede ser otra escuela. Y creo que a eso viene este Congreso. A invitarlos a reflexionar sobre cuál es la escuela que puede ser, cuál es la formación que tenemos que pensar para nuestro sistema educativo, para nuestros niños, niñas y adolescentes, cuáles son los desafíos en materia de inclusión, cuáles son todas estas preguntas y cuántas más que vamos a generar a las que debemos encontrar respuestas. Pero como me decía la rectora Raquel Krauchik, una amiga, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, me decía: Marcos, hemos estado buscando las respuestas para preguntas que no hemos formulado. Bueno, la invitación de este Congreso es a eso,
a que formulemos las preguntas necesarias, no para encontrar respuestas, mucho menos respuestas acabadas y conclusivas, sino para abrir a través de esas preguntas un mundo de posibilidades en el cual los elementos que componían esa escuela ya se desprendieron de las características que les eran propias y que los definían como tal. Y que a partir de este momento, creo, y una vez que vuelvan a abrir las aulas, nos vemos ante el desafío de tener que adaptar estas cuestiones. Hay algo muy importante que no quiero dejar de mencionar, que es el rol que tiene una fundación a la hora de proponer un espacio de formación. Yo creo que al generar un espacio de formación o de discusión, como lo es este congreso que has convocado a casi 150.000 personas, y cuando vemos en la programación la cantidad de expositores del mundo, estas cosas no se pueden realizar desde una fundación sin el apoyo del Estado, sin el apoyo empresarial, pero sí, lo hemos logrado. Lo hemos logrado sostener, lo hemos logrado ejecutar, a pesar de no recibir fondos, a pesar de no concursar por subsidios para fundaciones. Hemos querido mantener la absoluta independencia académica para poder decidir sobre un programa académico, sobre un eje temático y sobre disertantes con la absoluta libertad, sin ninguna impronta ni partidaria, ni proselitista, ni ideológica. El Congreso es un espacio plural, amplio y diverso para el debate de ideas. Yo creo que solo a partir de estos espacios se pueden generar alternativas, ya sea una propuesta de política pública que se puede formular hacia los poderes del Estado, una propuesta no vinculante hacia un sector legislativo, una propuesta concreta y práctica de experiencia en una institución educativa. Es decir, se pueden operar muchísimas cuestiones a partir de un congreso. Pero me parece que para poder hacerlo, los congresos de educación tienen que tener la independencia académica, la independencia política y la independencia ideológica que merece un congreso. Porque si no, corremos el riesgo de no poder cumplir con el objetivo fundamental para lo cual, les contaba al principio, los griegos pensaron en la idea de un congreso como una reunión para discutir temas urgentes. Los temas urgentes de las agendas políticas no son lo mismo que los temas urgentes de las academias y tampoco son los temas urgentes de los barrios más vulnerables que con un teléfono móvil, sin dinero para cargar crédito y tener datos en el celular, sostiene la experiencia educativa en una familia que no tiene recursos. Es decir, los temas urgentes son según quien los ve. Diría mi profesora de historia, María D'Amato, el punto de vista no es más que la vista desde un punto. Y yo creo que el Congreso de Educación, como espacio por naturaleza y definición, debe contemplar todos estos puntos de vista y ser el depositario de cada uno de esos puntos de vista para poder sacar algo. ¿Qué puede ser ese algo? Yo no lo sé. Yo soy presidente de una fundación, yo no soy ni funcionario del gobierno, no soy ni autoridad de una universidad, ni ejecuto políticas públicas, ni tampoco tengo poderes sobrenaturales como para poder definir el destino del sistema educativo. Pero sí puedo, desde la Fundación Universitaria, agradecerles por estar presentes en este congreso y recordarles que vamos a velar para que estos congresos puedan seguir realizándose. Ya hemos pensado para el año 2021 el próximo Congreso de Educación, que va a ser un Congreso Mundial de Educación. Ya se están firmando acuerdos internacionales para eso. Y creo firmemente en la defensa de estos espacios. No recibir ningún tipo de apoyo económico no es posible si no es con la ayuda, con la cooperación, con el intercambio, con la firma de acuerdos. Bueno, todos estos instrumentos se han puesto a disposición para poder realizar semejante y tamaño Congreso de Educación. Yo espero sinceramente que lo puedan disfrutar, espero que puedan tomar de cada una de las conferencias y de cada una de las instancias del programa académico algo que enriquezca la práctica, algo que movilice, algo que cambie, pero fundamentalmente algo de lo cual agarrarnos para seguir creyendo en el sistema educativo. Porque cuando todo se cae, como dice el licenciado Aguilar,
que da una conferencia también en el Congreso, cuando todo se desmorona y cuando la calle no puede sostener la trayectoria de un niño, una niña o un adolescente, cuando esa trayectoria ya no la puede sostener un club, cuando esa trayectoria ya no la puede sostener la familia, la escuela sigue siendo el único lugar potable y de tránsito, obligatorio para todos los ciudadanos, al menos de este país. Sigue siendo la única institución de tránsito obligatorio. Independientemente de lo que uno pueda pensar de eso, ahí yace la potencia del aula. ¿Qué podemos construir a partir de ese tránsito obligatorio? ¿Qué podemos construir? Como decía el rector de la Universidad de Salamanca, que tienen 800 años de vida como universidad. Han visto pasar pestes, han visto pasar pandemias, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la universidad sigue en pie. El futuro de la educación creo que no está en discusión. Ahora, si discutimos en realidad el futuro de la escuela tal como la teníamos concebida, creo que está en discusión. Y creo que hay que tomar decisiones desde todos los estamentos de los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo, desde la vida de las universidades, los mismos equipos de investigación. Todos tenemos que operar y contribuir, operar medidas, contribuir a que esto pueda acercarse al menos a un buen puerto, porque no son tiempos difíciles, pero que no sean difíciles no significa que no podamos sacar tierra fértil de eso. En el libro Espejos, hacia el final de su libro, tiene una narración, Eduardo Galeano, muy bonita, que dice que, bueno, Arthur Bispo do Reis era un brasilero enfermo con una afección psiquiátrica, que fue encerrado en el manicomio de Río de Janeiro. En el año 86 la muerte se lo lleva de los pelos y Andrew no había podido terminar de construir el inventario del mundo. Esa era la misión que Dios le había encomendado, según Andrew, a él. Hacer un inventario general del mundo. Tamaña tarea, ¿no? Bueno, muere lastimosamente Andrew, pero cuando revisan entre sus cosas, encuentran el inventario del mundo, que Andrew había construido por orden de Dios. Y encuentran que el inventario del mundo estaba construido con chatarra, con basura. Estaba construido de lluvias llovidas, estaba construido de basura tirada, estaba construido con banderas vencidas, estaba construido con palabras dichas, estaba construido con basura, porque Andrew, dentro de su locura, entendía que nada de lo nuevo merecía figurar en el inventario del mundo, porque lo nuevo había muerto sin nacer. Él decía que la vida solo late en lo que tiene cicatrices. Y si esta pandemia nos deja una cicatriz que nos permite repensar nuestras prácticas, repensar filosóficamente la escuela, porque también es cierto que la educación necesita de un pensamiento filosófico, lamento decirlo, pero bienvenida a la pandemia. Abro oficialmente este tercer Congreso Internacional de Educación y cuarto nacional, El Mundo Post Pandemia, el poder de las aulas. Gracias a todos, a todas y a todos.